Bien, estimados escuchantes, ahora comenzaremos con educación sexual y educación en el amor, también hecho por JUVID, es decir, Juntos por la Vida. Este es un diplomado en defensa de la vida y de la familia. Tomo 2. Las ideas centrales y el corrector de estilo fue José Manuel Mengazú, y la corrección ortográfica estuvo a cargo de Karen Alegría. La diagramación y el diseño a cargo de María Ordóñez Garza, y las fotografías y elementos gráficos pueden encontrarse en shutterstock.com. Las tipografías fueron varias. La primera edición fue en 2015, la segunda en 2016 y la tercera, que es la que estamos presentemente ustedes escuchando y yo leyéndoles, es la de 2018. Esto es Juntos por la Vida, Juvid. Parroquia El Señor de Esquípulas. Así que módulo 8, educación sexual y educación en el amor. El contenido de este libro es, punto 1, educación sexual, el valor de la sexualidad humana. 1.1, información sexual contra educación sexual. 1.2, características de una verdadera educación. 1.3, concepciones erróneas de la sexualidad. 1.3.1, tabú. 1.3.2, antitabú. 1.4, la verdadera sexualidad humana. 1.5, ejercicios sobre el tema de educación sexual. 2. Educación en el amor, la castidad. 2.1, ¿qué es la castidad? 2.2, castidad según el estado de vida. 2.3, castidad en la soltería. 2.3.1, preguntas frecuentes sobre la castidad en la soltería. 2.4, castidad en el noviazgo. 2.4.1, preguntas frecuentes sobre la castidad en el noviazgo. 2.5, castidad en el matrimonio. 2.5.1, preguntas frecuentes sobre la castidad en el matrimonio. 2.6, castidad en el celibato. 2.6.1, preguntas frecuentes sobre la castidad en el celibato. 2.7, ofensas a la castidad. 2.8, beneficios de una vida casta. 2.9, virtudes necesarias para vivir la castidad. 2.10, la resolución de los casos. 3. Anexos. Y aquí viene desde anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 6 y anexo 7. 7 anexos en total. Así que comenzamos este rollo, estimados escuchantes. Introducción. Durante nuestra vida invertimos aproximadamente 3 años estudiando en la preprimaria, 6 años en primaria, 3 años en básico y entre 2 y 3 años de la especialización en bachillerato o en una carrera técnica, y a estos años le siguen 2 o 3 años de un título técnico o 5 años en la universidad, más todos los años invertidos en maestrías, más todos los años invertidos en doctorados, en capacitaciones, niveles profesionales, diplomados, entre otros. Ante esta gran cantidad de tiempo invertido en nuestra educación profesional, ¿cuánto tiempo hemos invertido en educarnos en uno de los aspectos más importantes de nuestra vida? Es decir, ¿qué es el amor? ¿Qué tanta importancia le hemos dado a nuestra propia educación sexual y a la que un día probablemente le vamos a dar a nuestros hijos? Es por ello que es importante despertar en nuestro interior el anhelo de educarnos en el amor y de conocer cómo se debe vivir así verdaderamente la sexualidad humana, y finalmente que esta educación nos guíe a la verdadera y plena felicidad. Y con este objetivo lo primero es tratar sobre la educación sexual y el verdadero valor de la sexualidad humana, y ya con este punto abarcado podemos hablar entonces de la educación en el amor y la castidad, finalmente haciendo referencia a la afirmación de Cicerón de cómo nada es más hermoso que conocer la verdad y nada más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad, que ésta sea una firme invitación a formarnos en los temas de la sexualidad y la educación en el amor, para poder experimentar lo hermoso de conocer la verdad detrás de este gran valor que Dios ha querido en la vida de los hombres. Punto 1. Educación sexual, el valor de la sexualidad humana. Inciso 1.1. Información sexual contra educación sexual. Existe una enorme diferencia entre informar y educar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, informar significa enterar o dar la noticia de algo.
Ahora bien, la palabra educar se define como desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven, o por medio de preceptos y ejercicios o ejemplos, etcétera, también de los adultos y de cualquier persona. Es decir, que el informar busca únicamente el trasladar la información sobre un tema en específico, pero en cambio el educar va más allá. Eso pasa porque busca obtener resultados de la conducta, es decir, cambiar la conducta. Esto lo hace a través de utilizar esta información para desarrollar el intelecto y el discernimiento y la conducta de acuerdo a lo que se ha aprendido. Y comprender esta diferencia sí es de suma importancia, especialmente en temas como la educación sexual. De hecho, en cualquier tema que sea relevante e importante para el mejoramiento de la sociedad y de la propia persona. Pero en este punto y en este libro, lo que estamos tratando es la educación sexual. Actualmente se adquiere mucha información sexual presentada como una supuesta educación sexual, obteniendo así resultados nefastos para nuestra sociedad. Jorge Loring afirma que una información sexual insistente, como la que padecemos hoy, es de efectos negativos, porque se convierte en una excitación sexual. Entonces, ¿qué se necesita para que la información sexual sea una educación sexual? Víctor García, en La Hoz y en sus estudios sobre la sexualidad, responde a este interrogante, afirmando que la enseñanza no es nunca una educación completa porque ha de ser complementada por el esfuerzo personal y por la lucha. Y esto es especialmente cierto en lo relativo a la educación sexual. Por esta razón es necesario acudir a una verdadera educación sexual. Es una educación que haga más que presentar la información sexual. Es una educación que se enfoca en formar la voluntad, la capacidad del discernimiento, que sea una guía en la toma de decisiones y finalmente que cambie la cultura supersexualizada en una cultura basada en el amor y la verdad. Inciso 1.2. Características de una verdadera educación sexual. Inciso A. Veracidad. La principal característica de una verdadera educación sexual debe ser la veracidad, y es decir, que debe de estar basado en la verdad, en todo momento, aunque esto resulte un inconveniente o incómodo o requiera de un mayor esfuerzo. En el caso de los niños es muy fácil contar la historia de la cigüeña, no obstante en cualquier momento esos niños podrán preguntar a otros y adquirirán información que generalmente será imprecisa o confusa o en el peor de los casos una mentira. Como adultos tampoco podemos dejarnos engañar por los cuentos de la cigüeña que se encuentran en nuestro entorno, particularmente en ideas erróneas, como el hedonismo, la teoría fatalista de la sobrepoblación, la subvaloración de la sexualidad humana, entre otros. Todo esto puede verse en Loring, Jorge, para salvarte. 46ª edición, Sevilla, Jesús de la Misericordia, 1993, página 291. Inciso B. Conocimiento. No se puede enseñar lo que no conoces, como así lo afirma el dicho popular, porque nadie sabe lo que sabe hasta que le toca explicarlo a quien no lo sabe. ¿Cómo entonces podremos dar a conocer la verdad si no la conocemos? Esto nos compromete firmemente a una formación integral sobre la sexualidad en todos los ámbitos involucrados, ya sea biológico, psicológico, afectivo, intelectual, moral y espiritual. Es importante resaltar que las fuentes de las cuales nos valemos para adquirir estos conocimientos sean fuentes fidedignas, bien fundamentadas y que enseñen la sexualidad de una forma integral. Huyamos de aquellos que exaltan de una manera equivocada la sexualidad y también de quienes, por otro lado, extremo también, pinten una triste caricatura de esta, como se analiza en el apartado. Inciso C. Gradualidad. Esta característica se refiere a que no se puede dar el mismo conocimiento a todas las personas cuya edad o experiencia o desarrollo cognitivo o madurez afectiva son completamente diversos. Cada conocimiento tiene su tiempo y su forma de ser presentado. El autor, Jabaloyes, lo explica de la siguiente manera. Los que nos dedicamos a la educación sabemos que la importancia de este principio capital es la gradualidad,
y por más que nos empeñemos en algunos conocimientos, estos no se pueden enseñar sin que antes se hayan aprendido otros conocimientos. Algunos hábitos se tornan imposibles si no se tiene preparación previa, y muchas veces los niños son testigos de conversaciones o anuncios en Internet o programas de televisión o escenas en películas que tratan sobre sexualidad, y generalmente esto sucede de una manera que no es correcta, superficial y hasta confusa, y sin embargo esto lo hacen con la excusa de que son muy pequeños y de que todavía no se dan cuenta, y los adultos dejan que los niños adquieran esa información sexual que en el futuro va a afectar su educación sexual. Así que, ¿sabemos cómo podría estar afectando a su educación futura esos estímulos que tan a la ligera nosotros permitimos que ellos reciban en todos esos niños? Y eso así lo cuestiona Jabaloyes. Por esa razón se debe de tener especial cuidado en ambas situaciones, tanto en la información que se les presenta como en la que se les deja de presentar, para poder cumplir con esa característica tan importante que se llama gradualidad. Inciso D. Planificación. Pensemos por un momento en los distintos lugares que tenemos para educarnos, como por ejemplo el colegio, la universidad, las capacitaciones laborales, porque todas estas cosas tienen algo en común, la planificación. Pues de la misma forma, los que deseen impartir una educación sexual, y más aún los padres que en el hogar tienen ese principal y más importante lugar de educación, ellos, como padres, deben planificar. Porque la planificación deberá incluir las características anteriormente mencionadas, que son basadas en la verdad que sea apta para cada edad y para cada forma de entendimiento. Así se debe conformar y formar cada tema. Un ejemplo de una plantilla de planificación que puede servir sería el siguiente. Si se va a hablar del tema sobre qué aspecto de la sexualidad va a tener X tema que esté dirigido a quien estará dirigido el tema, o qué quiere lograrse en las personas a las que se dirige uno, o qué información necesita conocerse para lograr el objetivo, o en qué orden voy a presentar la información, qué fuentes voy a tomar y utilizar para formar ese tema, en qué horario voy a hacerlo, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a presentar, qué herramientas utilizaré, cuáles serán mis medios, qué resultados espero obtener y cómo voy a medir el impacto de lo que enseñé. Hay un factor de vital importancia en la enseñanza, y es que para una educación bien hecha y bien impartida, y para que ésta sea verdadera y no se quede en una simple información, los educadores deben de ser los primeros que vivan de acuerdo a lo que enseñan. Así la información no va a perder credibilidad, particularmente en el campo de la educación sexual o en cualquier campo donde de verdad quieras convencer, porque la palabra explica, pero el ejemplo arrastra. Si queremos educar en la verdadera sexualidad y en el amor, debemos ser los primeros en vivir lo que enseñamos. Inciso 1.3. Concepciones erróneas de la sexualidad. Para poder profundizar en la verdadera educación sexual, es importante conocer las concepciones erróneas que se tienen sobre la sexualidad, así que subpunto 1.3.1. Tabú. Para muchos la sexualidad es un tabú, y es decir que es un tema del cual siempre está prohibido hablar y pensar y preguntar o conocer. Y eso con el afán de controlar, entre comillas, el apetito sexual, porque aparecieron las pedagogías erróneas sobre la sexualidad que Soria denomina como la pedagogía del miedo, porque la pedagogía de la ignorancia o la pedagogía restrictiva. La primera, que es la pedagogía del miedo, hace referencia al miedo que se impone ante cualquier tema sobre la sexualidad humana, y esto contempla una ausencia de información veraz, que está empañada por un sentimiento de miedo y de culpa ante cualquier estímulo sexual, y eso lleva a ideas confusas y erróneas de la sexualidad. La segunda pedagogía es la de la ignorancia, y esa alimenta a la primera por miedo, porque no se educa, y la falta de educación siempre lleva a la ignorancia. Cuando se desconoce el tema, las dudas y las inquietudes se alimentan de los prejuicios, ideas erróneas o conceptos distorsionados, y la tercera es la pedagogía restrictiva, que se basa en la concepción de una lista de prohibiciones e imposiciones que en esencia terminan siendo una negación de lo referente a la sexualidad,
Ninguna de estas tres pedagogías cumple con las características de una verdadera educación sexual porque no enseñan la verdad en toda su índole y no se forman en el conocimiento necesario y no contemplan la gradualidad. Además, ninguna enseña realmente cómo educar la voluntad hacia una correcta actitud ante lo sexual, y eso partiendo del conocimiento de su valor. Esto puede verse en José Luis Soria, Amar y Vivir la Castidad, cuarta edición, Madrid Ediciones, Palabra, S.A. 2005, página 9. Inciso 1.3.2, Antitabú. Como contrapropuesta a estas enseñanzas, surgió la denominada revolución sexual, que en lugar de remediar esta situación la agravó. La afirmación de que hay que terminar a toda costa con los viejos tabús cae sin darse cuenta en el mismo error que pretende corregir, es decir, un nuevo y ferocísimo tabú, que es el antitabú. El antitabú, como antítesis del tabú, que está presentado anteriormente, busca considerar a la sexualidad, pero no sin ningún miedo, como ellos lo predican, sino que la consideran sin ninguna importancia, como lo explica Soria, y esto es aún más grave, porque la información sexual que presentan es excesiva, es errónea, y busca banalizar la sexualidad quitándole todo su valor. Este antitabú es el hedonismo que reduce la sexualidad a un medio para conseguir el placer, y si es placentero, entonces es moralmente admisible. Es el que informa, y muchas veces con imprecisión, sobre la parte anatómica, pero olvida la parte afectiva y psicológica y moral de la sexualidad. Finalmente, es el que ha desvalorizado tanto a la sexualidad, que la equivale a la sensualidad desordenada, a la lujuria o a la genitalidad. La sexualidad y todo lo que ella conlleva precede a la genitalidad, porque la sexualidad es la que origina la diferenciación genital y la supera, ya que la genitalidad no es sino un aspecto de la sexualidad. La consecuencia de estos hechos, afirma Santori, es que mientras la actividad genital está condicionada por la sexualidad, no es verdad lo contrario, y esto es que el uso o la falta del uso de los órganos y las funciones de la genitalidad no influye en absoluto sobre la virilidad o la feminidad. Este antitabú nos invade en el cine, la televisión, el internet, los libros, las conversaciones, en todo. El sexo es presentado sin importancia, como una decisión tomada a la ligera por personas que buscan un placer momentáneo y sin que tomen en cuenta el inmenso valor de la sexualidad humana. Inciso 1.4. La verdadera sexualidad humana. Conociendo los dos extremos erróneos de la forma en que muchas veces se concibe la sexualidad, pasemos a considerar cuál es su verdadero valor. Los seres humanos somos seres sexuados y se queda corto el decir que tenemos un sexo cuando en realidad somos un sexo. Es decir, que somos y debemos definirnos como hombre o mujer, de pies a cabeza y de adentro hacia afuera. Y la sexualidad nos define, y no solo en nuestras características físicas, sino también en nuestro desarrollo afectivo y psicológico, y por esta razón la sexualidad humana es integral, porque no puede contemplar únicamente una parte del ser humano, sino que lo debe de contemplar en su totalidad. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer, y no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su huella y consiguiente en todas sus manifestaciones, y esa diversidad unida a la complementariedad de los dos sexos responde cumplidamente al diseño de Dios, según la vocación a la cual cada uno ha sido llamado. Eso puede verse en José Luis Soria, en su página 23. Y para los que todavía se preguntan qué es eso, es un autor. ¿De acuerdo? Y evidentemente, el libro se trata de sexualidad, pero aquí solo dice eso. La sexualidad es buena por sí misma. Casterman afirma que al crearnos como hombre y mujer, Dios creó la sexualidad para nuestro goce y para introducirnos en el misterio del amor y de la vida. Casterman, Jean Pent,
¿Cómo tener el éxito en tu vida afectiva y sexual? Madrid, Ediciones Palabra S.A., 2012, página 21. Pero para comprender correctamente la profundidad de esa realidad es necesario considerar la sexualidad humana en su plenitud, tomando en cuenta la doble dimensión del ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que, como pueden ver, en este libro dice doble dimensión, pero el ser humano no tiene una doble dimensión. Yo se los digo de una manera personal. El ser humano tiene 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo todos saben lo que es. El alma es el hálito de Dios, que nace directamente de Dios, al que Dios Padre le da personalidad, para que pueda ser esa alma la persona en sí. Es decir, tú que escuchas o yo que leo. Y el espíritu es Dios mismo infundido en el alma y en el cuerpo, porque el espíritu es Dios dando vida eterna al alma del hombre. De allí que Dios dijera: al hombre hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y aunque les duela, los animales sí tienen un alma, pero no tienen un alma inmortal, porque el Espíritu de Dios no se les infunde de una manera infinita. Eso se los digo de manera personal, para aquellas personas que piensan que cuando un animal que quisieron mucho muere, se va al cielo. Eso no ocurre. Cuando un animal muere, él, en toda la extensión de su existencia, deja de existir, y su energía vuelve a Dios, pero ya no como el animal que era, sino como energía que vuelve a Dios. Y eso responde a la pregunta de muchas personas. Pero aquí en el libro se comete el error cuando dice doble dimensión del ser humano. El ser humano no tiene una doble dimensión, sino triple: cuerpo, alma y espíritu. Y está conformado en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Habiendo hecho esa pequeña aclaración, podemos continuar con la lectura. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y alma, y concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Esto puede verse en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2332. Solo así se logra entender entonces que cualquier práctica sexual o información sexual que pretenda separar alguno de estos aspectos deberá considerarse como un atentado en contra de la verdadera sexualidad humana, una forma de disminuir su valor y como un concepto erróneo de la misma. Finalmente, hablando estrictamente sobre el acto sexual, este verdaderamente honrará a la sexualidad humana y la llevará a la plenitud única y exclusivamente cuando cumpla con las siguientes características y sea dentro del matrimonio. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio: es el bien de los esposos y la transmisión de la vida, y no se puede separar esas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y de la fecundidad. Lamentablemente, nuestra naturaleza humana, que está corrompida por el pecado y herida por la concupiscencia que se deriva del pecado, ha desordenado el acto sexual, reduciéndolo a una mera genitalidad o a una fuente de sufrimiento, explotación, utilitarismo y pecado. Inciso 1.5. Ejercicios sobre el tema de la educación sexual. Señores, este inciso lleva 4 ejercicios largos que son útiles para las personas que deseen tener físicamente este documento, pero para efectos de practicidad, y ya que son escuchantes y yo lector, no voy a leer eso porque no tiene absolutamente nada. Es simplemente preguntas que tienen espacios en blanco para ser rellenadas con respuestas.
Es así de simple. Así que a los que les interese, pueden conseguir el documento, pedirlo, bajarlo de internet o como sea el caso. Aquí, para fines prácticos, ya que esto es solo lectura, pasamos al siguiente punto, que sería el punto 2, educación en el amor, la castidad. Inciso 2.1. ¿Qué es la castidad? La palabra castidad es quizás una de las más incomprendidas y temidas en la actualidad. Muchos piensan que la castidad es un listado de prohibiciones y castigos correspondientes al ámbito sexual, y algunos creen que es exclusiva de la vida religiosa, y otros afirman que jamás han escuchado hablar de ella. ¿A qué se deben tales confusiones? Se podrá culpar a la ausencia de información, o a la mala información, o a la falta de formación. Existe mucha información sobre el tema, que está al alcance de cualquiera, por lo que no se puede culpar a la falta de información. Y por otro lado, la mala o incorrecta información sobre la sexualidad que circula en los ámbitos juveniles puede tener parte de la culpa. Sin embargo, la falta de formación o educación es la razón sobre la que recae la mayor parte de la culpa. Por ello es importante informarse y formarse sobre este tema para tener una verdadera educación en el amor. Es importante denotar que la castidad debe entenderse como la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor. Etimológicamente, castidad se deriva de castigar, tomando esta palabra, pero no en su significación actual castellana, que tiene un tono punitivo, sino en cuanto a la tarea para disciplinar algo que tiende al desorden. Santo Tomás enseña que practicar la castidad significa hacer limpio o arreglar y corregir los defectos en el ámbito de lo sexual. La palabra castidad aparece en muchas traducciones de la Biblia y sin embargo no se encuentra en las versiones originales. Estas versiones son en hebreo y en griego, y en su lugar se utilizan las palabras de pureza, continencia, limpieza, buena conducta u autocontrol, como lo explica Soria en el año 2005. Para los que no sepan, Soria es un autor. Dicho autor afirma que fue Tertuliano, a principios del siglo III, quien empezó a utilizar la palabra de castidad como ahora la entendemos en la actualidad. Jason Ebert, en su libro titulado Amor puro y perfecto, título para el tema que se está tratando aquí, afirma que algunos piensan que la castidad simplemente quiere decir el no tener sexo. Pero eso es la abstinencia, enfocarse en lo que no puedes hacer o tener, porque la castidad es, con todo lo que conlleva, un estilo de vida que te da la libertad, respeto, paz y alegría, y hasta romance, pero sin reproches, ni temores, ni angustias. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la castidad implica un aprendizaje del dominio de uno mismo, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por sus pasiones y se hace desgraciado. Como se puede analizar lo expuesto, la castidad se define eminentemente en un sentido positivo, haciendo alusión al dominio sobre uno mismo y brindándole el justo valor a la sexualidad, y consiguiendo así la verdadera libertad. Por lo tanto, la castidad tiene tres aspectos vitales a considerar. El primer aspecto es su definición positiva y el segundo aspecto es su dimensión cultural. El libro de Jason Ebert es Amor Puro, primera edición, Denver Totus Tuus Press, LLC 2013, página 4. El tercer aspecto es su valor trascendental. El primer aspecto ya se puso, por lo que conviene proseguir con el segundo aspecto. Es el de la dimensión cultural. La castidad representa una tarea eminentemente personal e implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. Génesis 25, versículo 1. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana.
Precisamente en esta dimensión cultural de la castidad es en la que se evidencia la importancia de una educación en el amor por encima de una simple información sexual. ¿Por qué? Porque para que una persona logre vivir la castidad con éxito, es necesario que conozca el verdadero valor de la sexualidad. Es necesario que sepa cómo dominar su instinto sexual al servicio del amor y que tenga la oportunidad de desarrollar esta capacidad de autodominio en un ambiente favorable. Y para esto es necesario cambiar nuestra cultura, una persona a la vez, una familia a la vez. Esto no quiere decir que una persona que ha crecido en un ambiente inundado de antivalores, que atenten contra la castidad y la pureza, no pueda hacer uso de sus facultades intelectuales para buscar la verdad sobre la sexualidad y educar su voluntad de acuerdo a lo aprendido. No obstante, sí significa que es nuestra responsabilidad trabajar cada día por cambiar la mal llamada educación sexual por una educación en el amor, y sobre esta responsabilidad el Papa Pablo VI se dirige a nosotros diciendo: queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos que tienen incumbencia de responsabilidad en el orden al bien común de la convivencia humana sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación y de la castidad. La educación misma también sobre la castidad, es decir, el triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral, y todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos, el desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de espectáculos licenciosos. Todo esto debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas solícitas del progreso de la civilización y de la defensa de los supremos bienes del espíritu humano. El tercer y último aspecto a considerar sobre la castidad es su valor trascendental, sobre el cual el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: la castidad es una virtud moral y es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Gálatas 5, versículo 22. Vivir en castidad es un aprendizaje y como tal es un proceso que conlleva un esfuerzo y una dedicación, y para esto quien desee ser casto debe poner los medios necesarios, siendo esto la mitad del recorrido, porque la otra mitad es lo que el catecismo llama el trabajo espiritual, el cual consiste en comprender que toda virtud es un don. Aquí, señores, dice don, y ponen entre paréntesis regalo de Dios. Pero eso es un error, y yo que les estoy leyendo esto, y estudié para ser sacerdote, y soy exorcista, y tengo preparación en psicología, y soy ingeniero en sistemas y licenciado en ciencias de la comunicación, y preparación aparte en teología, teosofía, dogmática y muchos otros detalles. Les digo esto. Como dice esta escritura, el cual consiste en comprender que toda virtud es un don y entre paréntesis regalo de Dios. Eso no es cierto, señores. Un don no es un regalo de Dios. Un don es un privilegio de servicio que Dios nos da a nosotros como criaturas para servirlo, adorarlo, reconocerlo como verdadero creador y de esta manera dignificarnos en Él, con Él, por Él y para Él, de forma que nosotros nos fundamos con Él y Él en nosotros y Él sea en nosotros. Entonces es muy importante distinguir la diferencia entre un regalo y un privilegio de servicio. Dios no es solo Dios, Dios es también Rey y Señor. Y como tal, no te va a dar un regalo nada más así, porque muchos menosprecian los dones. Un don es un privilegio de servicio a Dios y debe ser tratado con el honor con que se le trata a ese Dios que les dio ese privilegio. Por eso está escrito: aquel a quien Dios le dio un talento y que fue y lo enterró,
ese le fue quitado, y le fue dado al que tenía 10 talentos por haber multiplicado los primeros 5. ¿Por qué? Porque fue hallado digno ante Dios de poder usar esos privilegios que el Señor le había dado para servirlo, adorarlo, reconocerlo como verdadero Dios y de esta manera dignificarse como criatura. Esa sí es la definición real de un don, no lo que por ignorancia y no malicia ponen en esta escritura. Después de haberles hecho esa pequeña corrección, continuamos con la lectura. Por lo que debe buscarse incesantemente en la oración y en las prácticas piadosas, de acuerdo a la propia disposición, y este punto se profundizará en el apartado 2.9, que significa virtudes necesarias para vivir la castidad. Punto 2.2. La castidad según el estado de vida. Todas las personas están llamadas a vivir la castidad, independientemente de su estado de vida y vocación o profesión, y esto se debe a que todos los seres humanos somos seres sexuados, por lo que debemos dominar y ordenar esta característica de nuestra naturaleza de acuerdo a nuestro estado de la vida. La castidad, es específica en la soltería, la castidad en el noviazgo, la castidad en el estado matrimonial, e inclusive en el celibato apostólico, porque todas estas castidades cumplen con las características de una castidad común, pero sí tienen características que son exclusivas de cada estado o vocación, y a continuación se desarrolla cada una. Punto 2.3. La castidad en la soltería. Si quieres amor, entonces la palabra más importante que tienes que aprender es no, diciéndole no a las piraterías, que esas se disfrazan como amor, porque les estás diciendo sí al verdadero amor. Cuando se necesita poner este límite, hay que ser claros y decididos y seguros y firmes, así que asegúrate de decir no con tus palabras, pero también con tus acciones. Jason Ebert, Amor Puro, primera edición, Denver Totus Press, LLC 2013, página 47. Un actor de cine internacional, de series estadounidenses y de telenovelas mexicanas, y además cantante internacional y modelo para marcas de ropas importantes y productor cinematográfico, a pesar de ser atractivo y tener fama y dinero, y un prometedor futuro por delante, desde el año 2003 decidió vivir en la castidad, Eduardo Verástegui. Tremendo ejemplo para todos los solteros de hoy. En una entrevista concedida el 14 de abril de 2013 al programa 12 Mujeres sin Piedad en el canal de Intereconomía, Verástegui presentó una afirmación reveladora. La castidad te convierte en un visionario porque ves una fotografía del futuro que te apasiona en el presente. La fotografía es tu noche de bodas, tu matrimonio, y en honor a esa visión y a esa mujer, eres tú quien empieza a preservarse. Un caso como este es totalmente opuesto para quienes se autodefinen como neosolteros, y este término fue acuñado por la escritora Carmen Arbroch en su libro de Solas y Gozos y Sombras, de una manera de vivir, y este término hace referencia a los solteros que le asignan importancia a los valores individualistas, cuya prioridad es su desarrollo profesional y cultural, acompañado de esporádicas relaciones sexuales. La soltería es una etapa de libertad, pero no de libertinaje. Es una etapa de aprendizaje y de crecimiento, pero no es para conocer íntimamente ni tampoco aumentar el número de las parejas sexuales. Es la etapa ideal para empezar a cultivar las virtudes necesarias para vivir una vida pura, las cuales también se discutirán en el apartado 2.9 del presente capítulo. Apartado 2.3.1. Preguntas frecuentes sobre la castidad en la soltería. ¿Cómo vivir la castidad en la soltería? Viviendo una vida pura y siendo fiel desde este momento a la futura vocación, ya sea esta el matrimonio o la vida consagrada, y para ello es necesario cultivar las virtudes necesarias para vivir la castidad y luchar contra los enemigos de la castidad. Esto está en el apartado número 2.9 y 2.8 de este capítulo, respectivamente. ¿Se puede vivir en castidad cuando se haya ya perdido la virginidad? Definitivamente sí, porque cualquier persona que haya perdido su virginidad antes del matrimonio
puede firmemente decidir vivir una vida casta de allí en adelante. Si la pérdida de la virginidad tiene que ver con el pasado, entonces la castidad tiene que ver con el presente y el futuro. Esto lo afirma Ebert. El programa 12 Mujeres sin Piedad. Está la entrevista a Eduardo Verástegui en YouTube, en línea, en precisamente youtube.com. Simplemente búsquenla. El espectador de los neosolteros. Esta es una elección de vida alternativa, y lo repito, neosolteros. Es una elección de vida alternativa. También puede ser visto en línea. Está disponible en www.elespectador.com, así que también pueden buscarlo. Y en cuanto a la afirmación de cómo la castidad se puede vivir a pesar de que se haya perdido la virginidad, esto lo dice Jason Evert en Amor Puro, primera edición, Denver Totus Tus Press LLC 2013, página 24. Quien ha perdido su virginidad tiende a buscar un falso consuelo en el vicio de involucrarse en más relaciones sexuales durante su soltería, y corren de una relación física a otra, pensando que el placer y la emoción y la aventura llenarán la necesidad del amor. La pureza será la única que satisfaga esa necesidad de amor, como coquetear con quien te guste. Eso puede ser hecho aun si es que decides vivir la castidad. Así que es importante diferenciar el coqueteo puro del coqueteo desordenado, porque el primero es sutil, elegante y ordenado. Busca agradar a quien se percibe como una persona virtuosa y de valores para poder crecer en el conocimiento mutuo y así darse la oportunidad de entablar una relación seria y formal que se considera que podría encauzarse en el futuro en un matrimonio, pero en cambio, el segundo flirteo busca más que todo provocar y atraer las miradas y los pensamientos impuros para conseguir una atracción física pasajera. El coqueteo desordenado es la negación misma del amor y por lo tanto no puede formar parte de la vida de un soltero que quiere vivir firmemente la castidad. Por su misma naturaleza, ese coqueteo es una mentira. Amar para un rato no es amar. Ese coqueteo es la negación misma del amor y una de sus caricaturas más tristes. ¿Y si me quedo solo o sola por vivir en castidad? Muchos temen quedarse solos por vivir su soltería en castidad y otros tantos dejan de vivir la castidad en su soltería por solamente el miedo de quedarse solos. Esto puede saberse a través de Jorge Loring en su página 395. Es decir, cuando decimos quedarse solos, en realidad el soltero que vive en castidad está cultivando el verdadero amor y así crece cada vez más en esta virtud. Si tú estás soltero, entonces no es el momento de pensar apasionada y ansiosamente en el matrimonio, sino que es el momento de llegar a ser una mejor persona, declara el padre T. G. Morrow. Además aconseja que para disfrutar la soltería se debe confiar en Dios. De manera muy personal les digo que esa es la clave, señores que escuchan, y señoras y señoritas, estimados escuchantes. Esa es la clave, pero no solo para esto, para todo. Si quieres bien vivir, si quieres bien existir, la clave está en esas tres palabras. Confiar en Dios. Crecer en la fe, rodearse de gente afín en los ideales de la fe, crecer profesionalmente, aprender a vivir sencillamente y utilizar mejor el tiempo. Las bases para un matrimonio. Toda relación de noviazgo sí posee tentaciones de faltar a la castidad, tanto con una relación sexual prematrimonial como con muestras de afecto que lleven a una excitación sexual, y todo ello tenemos que evitarlo en el noviazgo para poder vivir una relación plenamente pura. Punto 2.4.1. Preguntas frecuentes sobre la castidad en el noviazgo. ¿Qué pasa si solo uno de ellos está convencido de vivir en castidad? Es imprescindible que los dos involucrados estén convencidos de querer vivir un noviazgo casto. Como ya se afirmó, la castidad contempla tres aspectos vitales: su definición positiva, su dimensión cultural y su valor trascendental. Si los dos no están convencidos, entonces estos tres aspectos no se cumplen. Inciso A. La definición positiva.
Para el que no está convencido, el vivir la castidad se va a convertir en una lista de prohibiciones que es impuesta por su pareja. Inciso B. La dimensión cultural es el cambio de la sociedad y debe empezar en la pareja. ¿Y de qué otra forma va a poder cambiarse la cultura? Inciso C. El valor trascendental es comprender que la castidad se alcanza gracias a la ayuda de Dios y requiere que estés convencido para realizar un esfuerzo personal para buscar dicha ayuda. Finalmente, ambos deben de ser una ayuda mutua para vivir la castidad y no deben de ser una piedra de tropiezo, porque quien no esté convencido, ya sea el hombre o la mujer, tenderá a aprovecharse de cualquier ocasión de debilidad del otro. Así que ¿hasta dónde podemos llegar? Con base en los argumentos anteriores a favor de la castidad, es evidente que el sexo prematrimonial es contraproducente para una relación en castidad. Sin embargo, existen varias manifestaciones de amor que son estimulantes y que no llegan a consumar el acto sexual, pero que atentan contra la castidad de la misma manera. Cualquier excitación sexual consentida fuera del matrimonio directamente actúa contra la castidad en el noviazgo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, afirma que al ser la fornicación un pecado mortal, así como otros muchos pecados de lujuria, se sigue que en tales pecados no solo se consiente el acto, sino que también el placer consentido es un pecado mortal. En consecuencia, cuando se producen besos y caricias para este placer, se sigue que esos son pecados mortales y por tanto en la medida en que son lujuriosos, son pecados mortales. Por consiguiente, lo que se debe evitar son las ocasiones de pecado como los besos impuros y prolongados, las invitaciones a quedarse a dormir con la excusa de que no pasará nada, los momentos de lugares oscuros y solitarios, las expresiones desmedidas de amor en público, las caricias estimulantes, los abrazos impuros, las conversaciones e imaginaciones impuras, entre otros. Y todos ellos actúan nocivamente contra la castidad, la prudencia y el verdadero amor. Así que, ¿qué podemos hacer dentro de un noviazgo casto para tener un romance? La unidad de medida para las expresiones de cariño en un noviazgo debe de ser el mirar a la persona en toda su integridad y no solo su cuerpo como un objeto. Por ejemplo, en un noviazgo casto, si existen los besos y los abrazos, sí, pero son castos y son puros. También existen las muestras de cariño y de ternura, como tomarse de la mano, un abrazo, una caricia delicada en el brazo, mas sin embargo el recurrente y en muchas veces incontrolable contacto físico lleva a la persona a un deseo de poseer y lo desvía de la acción de conocer, escuchar y amar. Este relato del Morrow describe de manera magistral la forma en la que se puede expresar el amor y obtener el romance en un noviazgo casto. Un joven de 30 años vino a verme después de uno de nuestros seminarios sobre las salidas cristianas en un mundo supersexualizado y me preguntó, bien, ¿cómo debería entonces despedirme de mi novia? Y yo le respondí, pues bien, podrás ponerle la mano en el rostro y acercarte muy despacio a ella y besarla suavemente, una vez o dos. Entonces le das un gran abrazo lento, presionando tu mejilla contra la suya y sintiendo el calor, como un modo de proclamar tus cálidos sentimientos hacia ella. Luego quizá puedes decir algo como, eres tan valiosa para mí, y luego le das las buenas noches, y la besas una vez más lentamente, cariñosamente, como si tú temieras romperla si es que no tienes cuidado. ¿Hay un cariño más romántico que el de un beso de despedida? En absoluto. Si una pareja ha salido durante algún tiempo, él, cuando llega a recogerla, debería darle un abrazo y un beso breve pero tierno en la mejilla y debería de besarle la mano en vez de cuando. Cuando se pasean, debería de tocarle la cara o la mano en algún momento, y en ocasiones debería de pasarle el brazo por encima del hombro o acariciarle el pelo. Los abrazos lentos y cariñosos son actos que simbolizan poderosamente la unión. La joven entonces debería de ser capaz de mostrarle también su cariño, especialmente si le ha dado motivos para que confíe en su amor por ella, así que podría apoyar su cabeza en el hombro de él mientras ven una película, o podría tocarle suavemente la mano o besarlo cariñosamente en la mejilla, y este debería de ser el límite de las expresiones físicas de amor en el noviazgo. ¿Qué pasa si ya estamos comprometidos?
Cuando una pareja está comprometida, no adquiere ningún derecho de matrimonio. Las condiciones de castidad en el noviazgo se mantienen hasta el día en que contraigan el sacramento del matrimonio. Ahí está el problema. No están casados, están prometidos. El hecho de estar prometidos significa que van a pasar juntos un tiempo para evaluar su relación, y eso no significa una entrega. Están pensando en casarse, pero no están casados. El matrimonio es la entrega, no el compromiso. Así que no te entregues hasta que te entregues. Y entonces, cuando te entregues, entrégate del todo. Punto 2.5. Castidad en el matrimonio. La auténtica castidad no consiste en el aliento hasta encontrar una válvula de escape lícita. Es una virtud necesaria durante toda la vida. Es vivir en paz con tu apetito sexual, tanto si estás casado como si no lo estás. No es una solución a corto plazo, sino una parte de la auténtica vida cristiana. El matrimonio no es una válvula de escape y tampoco es el fin de la carrera. No es el fin de la carrera en la castidad, sino que es el principio de la castidad propia de la vocación del matrimonio. El matrimonio es el escenario de la mayor unión entre un hombre y una mujer que pueda existir en la tierra. Por eso es llamado el acto conyugal. El Catecismo de la Iglesia Católica explica la sublimidad del acto conyugal. Cada uno de los dos sexos es como una dignidad igual, aunque distinta en manera. Es imagen del poder y de la ternura de Dios, y la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad de nuestro Creador, y todo lo que eso conlleva. Por tanto, la castidad en el matrimonio consiste en realizar el acto conyugal manteniendo en él el valor que Dios le ha dado y el significado unitivo y el procreador. Inciso 2.5.1. Preguntas frecuentes sobre la castidad en el matrimonio. ¿Qué características tiene el amor casto de unos esposos? El Santo Padre Pablo VI, en la encíclica Humana Vitae en 1968, presenta 4 características vitales del amor conyugal para que sea verdadero e indispensablemente casto. Tiene que ser libre acto de la voluntad. Tiene que tener una total entrega completa y generosa de uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Tiene que ser fiel, exclusivo, hasta que la muerte lo separe. Tiene que ser fecundo y no quedarse entre los esposos, sino trascender hacia las nuevas vidas. ¿Cómo se puede faltar a la castidad en el acto sexual entre los esposos? El acto sexual está reservado precisamente para el matrimonio. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y todo lo que eso conlleva. Esto está en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2362. Sin embargo, se puede faltar a la castidad en el acto sexual entre los esposos cuando dicho acto no cumple las 2 características propias del acto, que son las de la unión y la fecundidad. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida y todo lo que eso conlleva. Así el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y de la fecundidad, por lo que se puede concluir que las ofensas claras a la castidad en el matrimonio son el adulterio y la infidelidad, incluyendo a las personas separadas que le deben fidelidad a su cónyuge y los métodos artificiales de planificación familiar. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges no es capaz de procrear por una condición médica o una deficiencia biológica? ¿Ya no pueden tener entonces relaciones sexuales? Los matrimonios con problemas de fertilidad sí pueden tener relaciones sexuales siempre y cuando cumplan las condiciones de fidelidad y fecundidad, que no siempre son sinónimo de fertilidad. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el numeral 50 explica claramente que el matrimonio no es solamente para la procreación, sino que la naturaleza del vínculo indisoluble entre las personas y el bien de la prole
requieren que el amor mutuo de los esposos mismos se manifieste ordenadamente y progrese y vaya madurando. Por eso, si la descendencia tan deseada a veces faltara, sigue entonces el pie el matrimonio como una intimidad y una participación de la vida toda y conserva su valor fundamental y su indisolubilidad. Todo esto puede verse en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2335, y en el compendio número 2363, y también lo dice Loring S. Jorge en su página 612. Cualquier matrimonio que se encuentre en esa situación, sin olvidar que los hijos son un don y no un derecho, y si recuerdan, ya les había dicho que es un don, un privilegio de servicio. ¿Y qué hace un matrimonio si no es servir dentro de sí mismo a sus hijos, a su esposa, a su esposo? Entonces, si se cumple la parte que dice, trata a tu prójimo como a ti mismo y amaos los unos a los otros como yo les he amado. Entonces un don no es un regalo, es un privilegio de servicio. Continuando con la lectura. Esta es una potestad que debe hacer todo lo posible dentro de los límites de lo lícito y moralmente aceptable para remediar esta situación, y muchas veces se encuentra la solución en un cambio de dieta, en la disminución del consumo de la cafeína, en el tabaco o alcohol, disminuyendo todo eso, o bajando o subiendo de peso, o observando el ciclo natural de la mujer, entre otras soluciones, que son propuestas por un médico de un comprobable conocimiento y de una calidad moral. Si el caso, si es que es de infertilidad o si se cae en la desesperación, el matrimonio jamás deberá recurrir a métodos artificiales de fertilización, como la fertilización in vitro, por ejemplo. Punto 2.6. Castidad en el celibato. ¿Por qué hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos? Quien pueda entender esto, que lo entienda. Mateo 12, versículo 19. Esta particular castidad contempla guardar la abstinencia y la pureza durante toda la vida por el reino de los cielos. Es una opción de vida escogida libremente y que se vive dentro del contexto de una vida consagrada, y es una elección libre que conlleva la renuncia al matrimonio terrenal eligiendo a Cristo como esposo único. Inciso 2.6.1. Preguntas frecuentes sobre la castidad en el celibato. ¿El celibato es solamente quedarse soltero y vivir en abstinencia? La respuesta a esa pregunta ya sabemos que es un tajante no, porque San Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem afirma que dejarlo todo y seguir a Cristo no puede compararse con el simple quedarse soltero o célibe, porque la virginidad no únicamente se limita al no, sino que contiene un profundo sí en el orden esponsal al entregarse por amor de un modo total e indiviso. El que opta por el celibato atiende el llamado de Dios de dejarlo todo para seguir a Cristo y dedicarse completamente a la construcción del reino de los cielos, y en atención a este llamado, la persona que libremente opta por esto también dice sí quiero, y consuma esa unión esponsal, libre y total, y fiel y fecunda, en el sentido espiritual, con Cristo, que es el esposo, y la Iglesia es su esposa. Esto lo dice San Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem, el 15 de agosto de 1988. En Guatemala, Ediciones San Pablo, número 20. ¿Y por qué se habla de casarse con Cristo o con la Iglesia? Jason y Cristalina Ebert, junto con B. Butler, ofrecen una respuesta clara y contundente a ese cuestionamiento. Todo el mundo está llamado al matrimonio y todo lo que eso conlleva. Cuando un sacerdote es ordenado, elige a la Iglesia como su esposa, y cuando una mujer ingresa a la vida religiosa, la está desposando el mismo Cristo. Como una novia, ella lleva un velo como un signo visible de su unión matrimonial con Jesús, y entre otras cosas estas expresiones de la vocación célibe son recordatorios de que el cielo será una boda eterna entre Dios y su esposa, la Iglesia.
Este carácter esponsal de la vida consagrada también puede observarse en el sacerdote, quien al igual que un esposo porta un anillo como el signo de su unión esponsal con la Iglesia. Por su parte, las mujeres que se consagran a la vida religiosa en algunas órdenes religiosas, al igual que una esposa, toman un apellido como un símbolo de la unión esponsal. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, Sor Teresa de la Santísima Trinidad, entre otras. ¿Por qué el celibato niega la sexualidad, siendo esto un don de Dios? Al contrario, en lugar de ver el celibato como una negación de la sexualidad, se tiene que ver como su afirmación más plena, y así lo expresan Jason y Cristalina Everett con Beth Butler, afirmando que las personas célibes no rechazan su sexualidad. Más bien nos enseñan el fin último y el significado de la sexualidad es nuestra entrega personal a Dios, por encima de todo. Algunas páginas más adelante explican que el amor es un don de entrega, ya sea una esposa o un esposo humano, o ya sea a Dios y a la Iglesia a través del celibato, pero solo una persona que tiene un dominio sobre su sexualidad es capaz de donarse. Por lo tanto, el celibato es la afirmación del fin último de la sexualidad que busca poseerse para poder donarse. Inciso 2.7. Ofensas a la castidad. Después de analizar la castidad común y de profundizar en la castidad propia de cada estado de la vida, pasemos a ver qué es lo que atenta contra la castidad. Inciso A. La lujuria. B. Masturbación. C. Fornicación. D. Pornografía. E. Prostitución. F. Violación. G. Actos homosexuales. Todas estas ofensas atentan contra la castidad como a todos los estados de la vida, ya sea en la soltería, en el noviazgo, o en el matrimonio, o en el celibato. Y para evitar caer en ellas, primero se necesita estar convencido de los beneficios de la castidad, y segundo conocer las herramientas que nos van a ayudar a vivir una vida verdaderamente casta. Todo esto puede verse en Ebert J., Ebert C. y Butler B. Teología del Cuerpo para Jóvenes, primera edición Barcelona, Editorial Casals S.A. 2012, páginas 132, página 133 y página 135. Inciso 2.8. Beneficios de una vida casta. Vive castamente quien es libre para amar y no esclavo de sus instintos y pasiones. Todo aquello que ayuda, por tanto, a convertirse en un ser humano más rico en relaciones y más maduro y más libre y más lleno de amor, ayuda también a amar castamente. El principal beneficio de vivir en castidad, tanto para los hombres como para las mujeres, es conseguir la plenitud de su dignidad humana, ya que tendrán el dominio sobre sí mismos como seres humanos integrales, porque la castidad logra que la sexualidad llegue a su máxima expresión, reservándola para el matrimonio, en donde se cumplen la doble exigencia para obtener su plenitud, y la fidelidad y la fecundidad. Además, la castidad es una verdadera escuela de amor que enseña a amar buscando el bien del amado y a despojarse del amor propio y egoísta, que además libera de las ataduras de las pasiones y que ayuda a encontrar el sentido de sacrificio tan esencial de un verdadero amor. Inciso 2.9. Virtudes necesarias para vivir la castidad. Tras identificar las ofensas a la castidad, veamos qué hábitos y virtudes debemos poseer para vivirla. Un hábito es una acción repetida con constancia y periódicamente. Los hábitos pueden desembocar en acciones operativas que son malas y que son conocidas como vicios, o acciones operativas buenas que son conocidas como virtudes. Los vicios se constituyen por aquellos hábitos en donde no existe una integración adecuada de todas las facultades humanas y que es contrario a las virtudes, en donde se integran perfectamente todas esas facultades. Las virtudes son hábitos operativos buenos que encuentran el fin del hombre porque ordenan todas sus facultades a la voluntad, a la inteligencia, a los sentidos externos y a los sentidos internos y a los apetitos sensibles y a las facultades motrices y en otras palabras le hacen feliz. Es importante agregar que de las virtudes se derivan las cualidades buenas de las personas. Esto puede ser visto en el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, Yucat, página 221.
Por lo tanto, para vivir la castidad se necesita principalmente tener la firme voluntad de querer vivirla y ejercitarse en la virtud y en la práctica constante de los buenos hábitos que lleven al ser humano a dirigir su instinto sexual al servicio del amor. Entre las principales virtudes que pueden ayudar a vivir castamente se encuentran la prudencia, porque para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, y lo correcto y lo incorrecto, y lo permitido y lo prohibido, la vocación se debe custodiar bien, aun desde antes de tener claro el camino. Así, cuando llegue el momento de decidir el sí quiero, debe existir plena disposición para responder de una forma generosa al llamado esponsal. La justicia. Esta consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. El numeral prosigue afirmando que el hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. La justicia, por lo tanto, es una virtud cardinal, esencial para vivir la castidad, porque nos lleva a guardar la pureza en todos los actos y deseos y pensamientos, por el respeto que se merecen tanto Dios como su creación entera. La fortaleza. Cuando se presentan las tentaciones y los obstáculos, esta virtud es el arma secreta de cualquier persona que realmente quiera vivir la virtud de la castidad, porque asegura que las dificultades, la firmeza, la constancia y la búsqueda del bien, a pesar de todas ellas, serán sostenidas. La oración, los pequeños sacrificios, la constancia en los hábitos buenos, la firmeza en la postura correcta y sus consecuentes acciones serán los pasos que llevarán a desarrollar lo que llamamos la virtud de la fortaleza. La templanza es la que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Esta virtud es la que brinda el dominio sobre uno mismo, dándole prioridad a la voluntad sobre los instintos y sobre los deseos, y guiando todo esto con honestidad. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de relacionidad las pasiones, los apetitos y la sensibilidad humana. Y además de esto, hace todo esto racionalmente. Para adquirir todas estas virtudes y otras más, se necesita del esfuerzo, de la dedicación y de la constancia, y sin embargo la adquisición plena de cualquier virtud contempla la gracia de Dios. Con esto queremos decir que toda virtud también es un regalo de Dios. Señores, todo es un privilegio de servicio a Dios. Existen los dones infusos y los dones adquiridos, pero ya sea infuso o adquirido, es un privilegio de servicio a Dios. Dios sí regala todo si lo quieren ver de esa manera, pero no tiene otro fin que servirlo y adorarlo. Así que un don no puede ser visto solo como un regalo común, sino como un privilegio de servicio. Y para los que se lo preguntan, los dones infusos son aquellos con los que nacemos. Los adquiridos son los que por la gracia y el esfuerzo y el sacrificio nosotros nos hacemos por la gracia de Cristo dignos de recibir de Dios a su debido tiempo. Así que, continuando con la lectura, en palabras de San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Por último, no hay que olvidar que el amor debe presidir toda acción. Como dijo Soria, no hay virtud sobrenatural posible sin caridad, sin el amor a Dios y al prójimo, porque la caridad es la raíz y la madre de todas las demás virtudes cristianas, su fundamento y su última razón de ser. Esto puede verse en Córdoba José Estuardo, la educación sexual y reproductiva y el rol de los padres en la educación de los hijos en el amor. Esto es una tesis. Magíster en asesoramiento educativo y familiar. Guatemala, Guatemala, Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 2013 en la página 6. También puede ser visto en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807 y en el numeral 1808, 1809, 2341 y en el libro escrito por José Luis Soria en su página 57. Inciso 2.10. Resolución de casos.
Señores, de nuevo volvemos al punto donde este libro pone un montón de ejercicios para responder, ya que nosotros, y me refiero a ustedes como escuchantes, no contamos con los documentos, pero ahora sí contamos con lo que es el conocimiento como tal. Es completamente innecesario leer este punto, porque ninguno de ustedes va a responder estas respuestas a las preguntas determinadas. Todo lo que han escuchado les va a ser útil, y el que decida llevar a cabo algo de esto será para el bien de sí mismo y para bien de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, los anexos de preguntas no son necesarias, absolutamente para nada. Eso nos lleva, estimados escuchantes, al final del libro, porque efectivamente este es el final del libro, ya que todo lo demás son los ejercicios.